Estoy empeñado que se duplique la voz. José, ¿estás viendo la diapositiva? Dime, ¿sabes uno sí, dos no? Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces, continuar, no iniciar, continuar con el curso de construcción de instrumentos, y hoy vamos a trabajar lo relacionado a guión de entrevista y otros aspectos más que son de bastante interés. Vamos al inicio de una entrevista. El inicio, por ejemplo, para una entrevista determinada sería: hola, buenas noches, buenas, ¿cómo está? El objeto de esta visita obedece a que estoy recabando información acerca de la administración en la UPEL, de los planes de estudio de la maestría en gerencia educacional a la luz del enfoque de la teoría sinérgica o del esfuerzo concentrado. Mi pregunta, José, es si tú consideras adecuado este inicio de una entrevista. 1 para sí, 2 para no. Bueno, José, todo, todo, todo instrumento, llámese entrevista, llámese guión de observación, llámese escala, cuestionario, etcétera, debe tener un propósito. Y vamos a ver qué debe alcanzar ese propósito. En ese propósito, José, debe estar el objetivo de la entrevista, por qué se hace la entrevista, qué uso se le va a dar a la información que suministre, por qué se seleccionó al informante o a los informantes, garantizar el anonimato del informante, solicitar permiso para grabar, compromiso de entrega de la transcripción de la entrevista en una fecha establecida ya acordada en el momento de la entrevista. Todos estos elementos deben estar en el propósito de una entrevista. Yo intenté hacer un propósito de entrevista y vamos a verlo. Como ves, está bien cargada esa presentación, pero tenía que decidir, o la dejo completa acá o la fraccionaba, y al fraccionarla pues se perdía un poco las ideas. Entonces, en este propósito dice: se está realizando un estudio para conocer las posibles fortalezas, debilidades y amenazas que presenta la modalidad de administrar mensualmente cada una de las asignaturas de la matriz curricular de la maestría en gerencia educacional que se dicta en la UPEL. Esa UPEL es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de acá de Venezuela. Tu rol como alumno en la maestría te ha permitido adquirir una experiencia muy importante durante el desarrollo de las asignaturas que has cursado bajo esta modalidad. Por ello te agradezco me suministres con la mayor franqueza la información que te voy a solicitar a continuación. Tus aportes constituyen un insumo importantísimo para quienes gerencian la maestría en LUPEL, porque los va a orientar en la toma de decisiones en cuanto a la incorporación de correctivos para mejorar el sistema académico administrativo y por ende la excelencia académica. Te garantizo que la información que me vas a suministrar será procesada con absoluta confidencialidad. Permíteme regresar un momento para que revisemos el esquema que te presenté hace un momento. Objetivo de la entrevista y por qué se hace la entrevista. Si nosotros revisamos, dice acá: se está realizando un estudio para conocer las posibles fortalezas, debilidades y amenazas que presenta la modalidad de administrar mensualmente cada una de las asignaturas de la matriz curricular. Es decir, que aquí, ponerle a esto algo acá que nos permita, que aquí en esta parte
está el objetivo y el por qué se hace la entrevista. Fíjate que el objetivo está cuando se dice conocer las posibles fortalezas, debilidades y amenazas, y ahí está el por qué. Ahora veamos qué más nos dice los aspectos. ¿Qué uso se le va a dar a la información? Aquí abajo dice, por acá dice, tus aportes constituyen un insumo importantísimo para quienes gerencian la maestría en la UPEL, porque los va a orientar en la toma de decisiones en cuanto a la incorporación de correctivos. Es decir, aquí tenemos entonces ese aspecto. Aquí tenemos entonces ese otro aspecto, que es qué se va a hacer con esa información. Ahora, ¿por qué se seleccionó el informante? ¿Por qué se seleccionó? Aquí nos dice, tu rol como alumno en la maestría te ha permitido adquirir una experiencia muy importante durante el desarrollo de la asignatura que has cursado bajo esta modalidad. Por eso él es importante y por eso nos va a proporcionar esto. Luego nos dice por acá, nos dice por acá otra cosa. Garantizar el anonimato. Aquí al final lo vamos a ver. Aquí dice, te garantizo que la información que me vas a suministrar será procesada con absoluta confidencialidad. Aquí quedaría faltando solicitar el permiso para grabar y el compromiso de entregar la transcripción de esta entrevista en la fecha que allí se acuerde. Ahora, no necesariamente todos estos aspectos tienen que estar en la redacción. No necesariamente tienen que estar en la redacción, porque nosotros podemos, una de las cosas que debemos evitar, ok, León, gracias, una de las cosas que debemos evitar es empezar a leer todo esto, sino que nosotros debemos leerla varias veces para hablarle directamente a la persona sin estar leyendo este aspecto, hacer un resumen, pero donde incluya todos los aspectos que mencioné hace un momento. No sé si he logrado explicarme, José, con relación a esto. Muy bien. Entonces, ese fue nuestro inicio de la entrevista. Y aquí tengo algunas preguntas ya del guión de la entrevista. El primero, bueno, el género, el sexo y otros elementos demográficos más que se consideren de acuerdo con el estudio que se va a hacer. Aquí la primera pregunta pues está referida a la carga horaria académica semanal, luego al estado civil y luego si tiene hijos y en caso afirmativo preguntar cuántos tienes y una vez que termine de decir cuántos tiene preguntarle cuál es su edad. Pero fíjate, José, esto que está en verde y que está en este color anaranjado, eso no se le lee al entrevistado. Eso es un recurso o una ayuda para el entrevistador. Es decir, para tener una orientación bien clara de cómo va a llevar el curso de la entrevista. Luego tenemos otra pregunta relacionada con las horas semanales dedicadas al estudio de manera aproximada, las materias que ha cursado. Luego hay otra pregunta acá, que sería la segunda parte, ya aquello fue como un poco más, digamos, el romper el hielo, ¿no? El abrir la entrevista, de ir generando un ambiente tranquilo, lo que llaman el rapport, y luego ya se entra ya con más a fondo en
en la entrevista, donde viene solicitando la satisfacción que tiene por la maestría, ¿no? En caso que sea solicitar, si es positiva o negativa la pregunta, en este caso solicitar el porqué de esa respuesta. Ahora, ¿quién determina esto? El investigador, ¿en función de qué? De su planteamiento de problema y sus objetivos, porque se está recogiendo información, porque hay un planteamiento de problema y unos objetivos que está orientando el estudio. Luego se le pregunta que si considera que en un mes procesó todo el contenido necesario en cada una de las asignaturas que ha cursado. Entonces él va a responder, tiene 3 alternativas de respuesta, una afirmativa, uno no, y en algunas. Entonces, ya aquí hay algo, esto es para el entrevistador. Si la respuesta es negativa, es decir, el no, o parcialmente negativa, que sería en algunas veces, ¿en qué consideras que lo ha afectado? Y luego, una vez que él responda esto, entonces el entrevistador le solicita en cuántas asignaturas no se procesó ese contenido necesario. Entonces, repito, las letras que están aquí en color son para el entrevistador, son la guía, es la orientación para el entrevistador. Para el entrevistado son las preguntas que están con la letra color negro. Continúo acá. Bueno, en la segunda parte, continuando con la segunda parte, aquí solamente coloqué 3 preguntas para el ejemplo. Entonces dice que si el primer día de clase los profesores le entregaron el programa de la asignatura y lo analizaron. Entonces se le están dando 3 alternativas de respuesta. Si no, algunos no lo entregaron. Si la respuesta es negativa o parcialmente negativa, pues entonces va a preguntar, solicitar la cantidad de profesores que no entregó el programa. De esta manera, es como se puede hacer un guión de entrevista. Habrá muchas maneras, obviamente. Esta es la que yo les estoy presentando a ustedes. Ahora, una vez que tienes las preguntas hechas, en este caso hay 3, ponle tú que sean 10, sean 5, 8, la cantidad que sean. Entonces, viene el estudio piloto. Claro, antes del estudio piloto y antes de hacer las preguntas, perdóneme la insistencia, hay que buscar la manera de que alguien nos revise esa entrevista. Es decir, hacer una validación con alguien por la redacción, la coherencia, la claridad y la precisión en la pregunta. Eso es fundamental. Una vez que ya tenemos las preguntas preparadas, nosotros vamos al estudio piloto. Es decir, esto que acabo de hacer con esas 3 preguntas, pudiera ser un estudio piloto. Ese estudio piloto se hace con una muestra que puede oscilar entre 8 o 12 personas con características similares a la población a estudiar. Ahora, esas 8 o 12 preguntas no son ninguna camisa de fuerza, puede ser un poquito más. Ahora, el estudio piloto es muy conveniente porque va a permitir averiguar si los procedimientos planificados producen los datos deseados. Por otra parte, nos va a evaluar el método de registro de los datos, verificar si se está registrando la información adecuada. Va a permitir, por otra parte, también detectar aquellas preguntas que son objetables por parte del entrevistado, así como la claridad y la precisión a la cual ya te hice referencia hace un momento, con la cual están redactadas las preguntas. Va a facilitar detectar el lenguaje gestual y las reacciones fisiológicas, ¿no? Tales como los movimientos de manos, de cara, de ojos, sudoración, algún temblor en las manos, etcétera. Esto es bien significativo tenerlo en cuenta, ¿no? El estudio piloto. Ahora,
el estudio piloto hay que tratar de hacer la grabación, así no se utilice cuando se vaya a realizar la entrevista con la población en estudio. ¿Por qué? Porque esa grabación va a permitir registrar muchos detalles, porque si lo dejamos a la memoria o al estar recogiendo la información, pues corremos el riesgo de perder mucha información. Otra de las cosas es que, por eso uno de los elementos en el propósito estaba el pedir permiso para grabar, y eso hay que tratar de lograrlo. Eso no quiere decir que no se tome algunas notas, porque resulta que la grabación queda, pero por ejemplo en el lenguaje gestual eso no lo registra la grabación, pero uno está allí presente, entonces debe registrarlo. Y en caso de que alguien se niegue a ser grabado por múltiples factores, entonces hay que recoger obviamente todo por escrito, pero habrá que utilizar abreviaturas, símbolos, y cuando se termine de la entrevista con esa persona, inmediatamente uno empieza a retomar y a hacer, pues, a registrar todo, es decir, a arreglar aquellas notas que tomó, de manera que quede la información registrada, porque si se deja para un determinado tiempo después, casi seguro que se va a perder esa información. Estoy tratando... Ajá. Ahora voy a presentar algunas preguntas variadas para analizarlas con relación al guión de la entrevista. Y la situación en estudio en este caso es la siguiente. Es hipotético, pero es factible que se dé. Se está estudiando una propuesta con relación a los posgrados en una universidad. Esto es como si tuviéramos frente a una persona, un entrevistado. En este caso, pues, piensa tú que tú eres el entrevistado. Le voy a exponer algunos aspectos sobre la propuesta para conocer cómo se siente usted como alumno de posgrado. Primero, van a eliminar dos requisitos actualmente exigidos en muchas maestrías: el requisito del idioma y las tesis. Segundo, se propone aumentar el número de cursos para compensar los créditos asignados. Tercero, se ha propuesto un ajuste a fin de que todas las maestrías que actualmente se ofertan tengan un mínimo de 30 créditos. Ese es el planteamiento que se le está haciendo al entrevistado. Ahora, se le pregunta, ¿cómo se siente usted con relación a esta propuesta? Fuertemente opuesto, algo opuesto, sin opinión, algo a favor, totalmente a favor. De este planteamiento te hago la siguiente pregunta. La pregunta es apropiada para una entrevista, 1 para sí, 2 para no. José, es apropiado. José, no es apropiado. Preguntas muy largas, con varias ideas como esta que te acabo, que fíjate que tenía 3 aspectos, son muy propensas a ser malentendidas, con el posible resultado de que el entrevistado escoja arbitrariamente una de las categorías de respuesta dadas. La solución para este tipo de preguntas sí es redactar la pregunta tan corta y simple como sea posible. Como tú te das cuenta, esta es una pregunta demasiado complicada en su redacción. Mira, con 3 aspectos. Para una entrevista esto no es en realidad adecuado, quizás para otro tipo de instrumento, pero no para una entrevista.
Vamos a ver, no sé si me expliqué, porque no, la idea no es que yo avance, sino que tú quedes claro en lo que estamos conversando. ¿Logras ver el inconveniente de ese tipo de preguntas en una entrevista o no? 1 para sí, 2 para no. Ok, avanzo. Aquí tenemos esta otra pregunta, muy dirigida al curso con el cual estamos trabajando. ¿Qué tan satisfecho está usted? Imagínate que eres tú el entrevistado y yo te estoy haciendo esta pregunta. ¿Qué tan satisfecho está usted con el curso de instrumentos de investigación? Muy satisfecho, bastante satisfecho, algo satisfecho, ligeramente satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, ligeramente insatisfecho, algo insatisfecho, bastante insatisfecho, muy insatisfecho. Te hago la pregunta. ¿Está bien presentada esta pregunta para un entrevistado, en este caso como esto, te lo estoy intentando entrevistar a ti? Te pregunto. 1 para sí. Eso es correcto. Hay muchas alternativas. Sí, José, muchas veces el investigador quiere identificar varias graduaciones de respuestas con la finalidad de obtener una distribución más amplia de las mismas. Pues ello implica la utilización de varias categorías de respuesta, como en este caso, pero se presenta un problema. Primero, que dificulta al entrevistado retener todas estas categorías. Ahora, una manera sería de resolverla es que el entrevistador empiece a repetirle tantas veces como sea necesario las categorías, pero pudiera haber un fastidio, un cansancio, un tedio por parte del entrevistado, y responder cualquiera a la que se le ocurra. Entonces, eso es inconveniente. Otro problema que pudiera generar esto es que a consecuencia de lo que te he planteado, el entrevistado confunda tantas categorías de respuesta y termine eligiendo cualquiera de ellas. Entonces creo que para este caso pudiéramos hacer el ejercicio, pudiera ser, por ejemplo, muy satisfecho, por ejemplo. Aquí ni satisfecho ni insatisfecho. Agarré aquí la cuestión un poquito mala. Esta. Ok. Otra pudiera ser algo insatisfecho. Esta aquí. Este lapicito no lo manejo muy bien. Y por último, muy insatisfecho con esta. Yo creo que con estas alternativas resolveríamos el problema y discrimina, obviamente, lo que se está preguntando. Vamos Sí, generalmente, José, en las escalas, y eso lo veremos en su debido tiempo, se utilizan números impares. Las escalas pueden ser 3, 5, 7, 9. ¿Por qué esto? Porque debe haber un punto de equilibrio, un punto de amortiguamiento en una escala graduada. No es muy largo, no es muy largo. Ahí lo siguiente, va a depender el número de alternativas de respuesta también del conocimiento que pueda tener los entrevistados. Por ejemplo, si tú estás trabajando con docentes
que conocen conocen, por ejemplo, la institución, la organización o el clima organizacional, tú pudieras fácilmente en una escala de frecuencia preguntarle siempre y algunas veces nunca. Pero si es con una población que no maneja mucho el tema, entonces para discriminar debes colocar una escala un poco más larga, de 5 por lo menos. No sé si me explico. Ok. Bueno, José, yo creo que ya incluso hoy me la estoy jugando con el tiempo. Estoy por 25 minutos. Voy a detener la grabación, pero me la voy a jugar a ver si la gente de YouTube me lo permite. Ok, paro acá la grabación.